Muy buenos días. Se abre la presente audiencia en vista pública en los expedientes acumulados números 5655, 2015, 5861, 2015 y 5880, 2015, formados por amparos en única instancia, promovidos por el Ministerio Público, por medio de la Unidad de Impugnaciones, el Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, y Arturo Eduardo Meyer Maldonado, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El señor secretario general hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario general. Gracias. En las tres acciones de amparo coinciden los promotores en señalar como acto reclamado la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, el 29 de julio de 2015, en los recursos de casación números 1004-2013-0117, 1004-2013-0120, 1004-2013-0128 y 1004-2013-0157, por medio de la cual resolvió declarar procedente el recurso de casación por el segundo motivo de forma interpuesto por el procesado Raúl Alfonso Girón Gálvez contra la sentencia emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala el 12 de agosto de 2013. Como consecuencia de ello, ordenó el reenvío de la Sala para que emita nueva sentencia en la que resuelva los reclamos expuestos por el procesado antes citado. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron consignados en los escritos iniciales de las acciones de amparo, el primero de los promotores, la Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público, solicita que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, declare que se otorgue el amparo solicitado por el Ministerio Público en contra de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y como consecuencia se deje en suspenso definitivo la resolución que constituye el acto reclamado y se le ordene que dicte nueva resolución declarando improcedente el recurso de casación interpuesto por el procesado Raúl Alfonso Girón Gálvez en respeto de los derechos fundamentales que corresponden, además que se hagan las restantes declaraciones que en derecho se estimen pertinentes. El segundo de los promotores, Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, solicitó que al dictar sentencia la Corte de Constitucionalidad otorgue el amparo solicitado por esa entidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y como consecuencia deje en suspenso definitivo la resolución que constituye el acto reclamado y se le ordene que dicte nueva resolución al respecto de los derechos fundamentales que corresponden y en congruencia con las constancias procesales. Además, que se conviene a la autoridad judicial recurrida a que dé cumplimiento efectivo al fallo proferido por la Honorable Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en el plazo que ésta disponga, bajo apercibimiento de que si incumple, incurrirá en multa de 100 a 4,000 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes, y por último, que se hagan las restantes declaraciones que en derecho se estimen pertinentes. El tercero de los promotores de la acción de amparo, el señor Arturo Eduardo Meyer Maldonado, solicitó que, agotado el trámite, se dicte la sentencia que en derecho corresponde, declarando con lugar la acción de amparo planteada por su persona en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, integrada por los señores magistrados Delia Marina Dávila Salazar, Douglas René Charchal Ramos, Néstor Mauricio Vázquez Pimentel y Vitalina Orellana y Orellana. En consecuencia, se le restituyan el goce de los derechos que la Constitución Política de la República y las leyes le garantizan y se suspenda definitivamente la sentencia que constituye el acto reclamado,
mandando que dicte la resolución que corresponde sin los defectos señalados, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de 4,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para expresar sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden entonces hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, Arturo Eduardo Meyer Maldonado, quien actúa con el auxilio de su abogado Ronald Otto Valverde Mejía. Entiendo que van a compartir tiempo. Dejamos entonces en el uso de la palabra al abogado Ronald Otto Valverde Mejía. Gracias. Honorables magistrados, mi patrocinado ha solicitado esta vista pública para que ustedes conozcan directamente de él los fundamentos fácticos en que se basa la acción planteada, solicitándoles únicamente de mi parte que se resuelva lo pertinente en cuanto a los agravios que se denuncian y que han sido detallados en el memorial contentivo de la acción. Estos agravios pueden resumirse, primero, en que los tribunales de justicia ordinarios, es la tesis que sostenemos, han aplicado retroactivamente leyes no vigentes cuando sucedieron los hechos por los cuales fue condenado mi patrocinado, vulnerando de tal manera el artículo 15 de la Constitución Política de la República. Dos, que se están penalizando actos y omisiones que la ley no prohíbe expresamente, vulnerando también el artículo 17 constitucional. Y en base a esas dos denuncias, se ha destruido su estado de inocencia sin contar con los elementos idóneos y pertinentes para ello, vulnerando el artículo 14 constitucional también. Todo eso de manera integral, estimamos que con ese acto reclamado se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica, pues los representantes del Estado pertenecientes al organismo judicial actuaron fuera del marco que la ley les fija. Quedará en ustedes, señores magistrados, apegados a derecho, realizar el control jurisdiccional para determinar la existencia de los agravios denunciados y otorgar la protección solicitada, declarando con lugar el amparo en el momento oportuno. A continuación, el doctor Meyer Maldonado, y por petición de él, hará con la venia de este tribunal. Muchas gracias, abogado. Tiene entonces el uso de la palabra el doctor Meyer Maldonado. Honorables magistrados de la Corte de Constitución, muy buenos días. El 14 de enero del 2008 tomo posesión del cargo de presidente de la Corte del Congreso de la República y doy posesión, juramento y doy posesión de su cargo al presidente y vicepresidente de la República de Guatemala. El 16 del mismo mes y año convoco a la primera reunión de junta directiva con el objetivo de darle en ese momento las atribuciones a cada uno de los miembros de junta directiva, o sea, delegación de funciones que el presidente tiene en ley de acuerdo al artículo 18, numeral N, y de acuerdo al artículo 14, numeral G. Es así como las atribuciones más importantes se les da. Pido permiso para leer textualmente el documento. Al lugar. Gracias. Dice el acta número 1, punto cuarto, primer vicepresidente,
representante Arístides Baldomero Crespo, supervisar los aspectos legales de todo documento de carácter legislativo en auxilio del presidente, auxiliar al presidente y primer secretario en materia administrativa y financiera, ejercer la representación judicial del organismo legislativo por designación del presidente. Primer secretario representante José Roberto Alejos Cámara, previo visto bueno del señor presidente del organismo legislativo, autorizar las erogaciones y gastos del organismo legislativo y dar cuenta exacta de lo actuado al Pleno del Congreso, responsable del manejo administrativo a nivel general del Congreso de la República, ejercer la representación legal por delegación del presidente en la suscripción de contratos, supervisar el trámite de los expedientes administrativos del organismo legislativo. Punto quinto. Delegar en el señor diputado Arístides Baldomero Crespo Villegas la representación legal judicial del organismo legislativo ante diversas instancias legales que tienen relación con el sector justicia. Y punto sexto, se delegue en el representante José Roberto Alejos Cámara el manejo administrativo de diversa naturaleza para cumplir con sus compromisos financieros de funcionamiento. El 4 de junio del mismo año, del 2008, hago pública la denuncia del ilícito que habían cometido el director financiero y el secretario privado de la Presidencia del Congreso de la República al trasladar 82.8 millones de quetzales sin ninguna autorización, ni de la Junta Directiva, ni del Pleno del Congreso, ni del presidente del Congreso de la República de esa época, a la Casa de Bolsa MDF. Y en ese momento, desafortunadamente, un grupo de personas promueve un antejuicio en contra del que les habla. Fueron las señoras Roxana Valdete, Gudy Rivera, Alejandro Sinibaldi, Gladys Anabela de León, Marta Odilia Cuellar, Freddy Viana y Valentín Gramajo. Mediante un ardid, tanto el vicepresidente como el primer secretario cambian totalmente el fondo de los artículos que desde enero del 2008 estaban vigentes y son cambiados profundamente en el mes de noviembre del 2008. Los cambios que se hicieron aparentemente son muy sencillos o leves, pero cambiaban totalmente el fondo de cada uno de los artículos. En el artículo 18, literal N, ¿me permite leerlo, señor presidente? Por adelante. Dice, el artículo 14, literal G, dice: los cheques del organismo legislativo deberán suscribirlos mancomunadamente un miembro de junta directiva y el tesorero del Congreso. En ninguno de los artículos dice que el presidente debe de suscribir los cheques. Posteriormente, ya en el mes de noviembre, lo cambian y esta literal es anulada totalmente y quitada de los reglamentos vigentes que existían en esa época. El artículo 18, que dice: el presidente podrá delegar las funciones que establece la Constitución Política de la República o esta ley en uno o más integrantes de la Junta Directiva de la Comisión Permanente. Ellos lo modifican y agregan las palabras fiscalizar y auditar. O sea que en este caso diría: el presidente fiscalizará y auditará las erogaciones y gastos del organismo legislativo, etcétera.
lo importante es las palabras fiscalizar y auditar, que no estaba en la ley vigente desde el principio, desde enero del año 2008. Y aparte de eso, dice que el presidente podrá delegar las funciones y le agregan bajo su responsabilidad. Es otra palabra que está incriminando al presidente del Congreso de la República en algo que no estaba desde el inicio del ilícito que yo les mencionaba anteriormente. Y agregan un artículo nuevo, que es el ñ, y dice: conjuntamente con la Junta Directiva es responsable de informar y dar cuenta a las jefaturas de bloque y Contraloría General de Cuentas de cualquier hallazgo que se detecte en la administración del patrimonio del Congreso. Ese artículo le correspondía al auditor interno del Congreso de la República y se lo dejaron a él, pero me lo pusieron también al presidente del Congreso de la República. Esas son las diferencias que existen, aparentemente muy vagas o sencillas, pero las palabras son concretas en trasladar toda la responsabilidad que ellos habían adquirido al delegarle las funciones que la ley indicaba en el mes de enero, que fueron cambiadas totalmente en el mes de noviembre. Y por lo tanto, nosotros estamos apelando la decisión de la Corte Suprema de Justicia cuando ellos hacen suya las indicaciones o los delitos impuestos al servidor, que es peculado culposo, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes. Hacen suya los esfuerzos que hicieron ellos para poder en determinado momento acoplarlo a los cambios que se habían hecho a los reglamentos del Congreso de la República. Y me quiero basar en la sentencia de la Sala Sexta, si usted me lo permite leerlo, señor presidente. Al lugar. Dice la página 111 de la sentencia que recibieron copia certificada del acta del Pleno del Congreso de la República de Guatemala celebrado con fecha 11 de noviembre del 2008. A este documento no se le otorga valor probatorio, porque de su contenido se evidencia que el Pleno en el punto séptimo se dispone a aprobar reformas del decreto 6394 del Congreso de la República de ley orgánica del organismo legislativo, lo cual constituye el proceso que sufre la reforma de dicha ley, pero no es prueba constitutiva de ningún elemento. Posteriormente, ya en la página 130, se modifica totalmente el fondo de lo que ellos dijeron anteriormente, y dice el inciso N del artículo 18 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, indica como atribuciones del presidente del Congreso, ya están diciendo que son atribuciones del presidente del Congreso, fiscalizar y auditar las erogaciones del organismo legislativo, vigilar la ejecución del presupuesto y dar cuenta de lo actuado al Pleno del Congreso, velar porque todo gasto o erogación sea debidamente justificado. El presidente, bajo su responsabilidad, podrá delegar las funciones que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea que hicieron suyos las modificaciones que el primer secretario y el primer vicepresidente hicieron en el mes de noviembre a la Ley Orgánica del Congreso de la República, que estaba vigente desde el mes de enero del 2008. Dice también: el primer secretario tiene la siguiente: previo visto bueno del presidente del organismo legislativo, autorizar las erogaciones y gastos del organismo legislativo y dar cuenta exacta de lo actuado al Pleno del Congreso. A este documento el tribunal le otorga valor probatorio porque, de conformidad con la literal N del artículo 18 y la literal M del artículo 21 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo,
y también de conformidad con el acta que se analiza, definitivamente quien tenía que autorizar toda erogación y gasto del citado organismo es el primer secretario, pero convalidado por el visto bueno del presidente de dicho organismo. Además, la delegación de funciones no sustrae al presidente de cumplir con su función de fiscalizar y auditar las erogaciones y gastos del organismo que preside, porque la ley es clara en indicar que la delegación se hace bajo su responsabilidad. O sea, siguen haciendo suyas las modificaciones que hubo en la ley orgánica. Y la página 132 dice: la ley orgánica del organismo legislativo en su artículo 18 indica son atribuciones del presidente del Congreso de la República, literal ñ, o sea, ponen el artículo nuevo que fue modificado en el mes de noviembre, conjuntamente con la Junta Directiva, es responsable de informar y dar cuenta a la Jefatura de Bloque y Contraloría General de Cuentas, cuando la Contraloría General de Cuentas está precisamente para informarles a las autoridades de los problemas que puedan haber en cada uno de las instituciones. 3 minutos, doctor, para finalizar su Muchísimas intervención, gracias. por favor. La Corte Suprema de Justicia me causa agravio al acoger las modificaciones que se hicieron en el artículo 14 y en el artículo 18, usadas por el Tribunal Sexto de Sentencia para apuntalar los delitos de incumplimiento de deberes, peculado culposo y omisión de denuncia, que fue leído en el momento anterior, y por lo tanto nosotros esperamos y estamos firmemente convencidos que por fin habrá justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Meyer Maldonado. Damos entonces intervención al Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Alma Dinora Moreno Escudero de Muñoz, de la Unidad de Impugnaciones, quien actúa con su auxilio y a quien dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable señor presidente, honorables magistrados de esta Corte, muy buenos días. El Ministerio Público, a través de la Unidad de Impugnaciones, presentó la acción constitucional de amparo, tal y como lo leyera el honorable secretario general de esta Corte, y para no repetir nuevamente con relación a la identificación del amparo y, para ser precisos, con relación a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, de sentencia de fecha 29 de julio del año 2015, el cual en sus numerales romanos 2 y 3, en el 2, pues declara procedente recurso de casación, y en el 3 ordena el reenvío de las actuaciones a la sala para que emita nueva resolución, nueva sentencia. Con relación a estos, honorables magistrados, la sala entró a conocer cada uno de los agravios expuestos y cuestionados por el apelante, de manera que no es valedero el argumento de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, al indicar que existe falta de fundamentación porque no se atendió a la sustancia del reclamo de los agravios que tenía que examinar, respetando la limitación del valor de la prueba. La Sala de Apelaciones, de manera clara, explicó las razones del por qué al apelante no le asiste la razón. Lleva a cabo una debida motivación que es suficiente para que la autoridad reprochada resolviera sin lugar el recurso de casación. Al no haberlo hecho de esta manera, honorables magistrados, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, vulnera el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, porque su fallo no se encuentra congruente con las actuaciones procesales. Detiene prácticamente el proceso en virtud de que no entra a conocer los demás recursos de casación interpuestos por los otros creyentes adhesivos. La Corte de Apelaciones, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, hace concluir que efectivamente existe fundamentación en forma clara en cuanto al motivo o razón por el cual tuvo o se basó la decisión por parte del Tribunal de Sentencia,
y sí existe un procedimiento intelectual, como se ha descrito, que conllevó adoptar la decisión contenida en la sentencia de fecha 29 de agosto del año 2014, por lo que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, al emitir la resolución impugnada, se ha extralimitado en sus funciones al indicar que no existe tal fundamentación. Es fácil determinar que la Sala de Apelaciones sí llevó a cabo un análisis lógico, jurídico, de las razones por las cuales al solicitante no le asistía la razón en cuanto a los agravios denunciados, por lo que no se transgrede de manera alguna el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Por lo que respetuosamente esta representación vuelve a ratificar su acción constitucional de amparo, solicitando a los honorables magistrados se otorgue la acción de amparo interpuesta por el Ministerio Público en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponden. Únicamente, señor presidente. Muchas gracias, abogada Moreno Escudero. Con esto damos por finalizada la presente audiencia.